Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Decía aquel presidente estadounidense que si no somos serios sobre los hechos y sobre lo que es verdad y lo que no lo es, si no podemos diferenciar entre los argumentos serios y la propaganda, entonces tendremos problemas. Nuestro invitado de hoy trabaja la información y la comunicación vinculadas siempre con la educación. En un momento donde todo es neurociencia y emoción viral, el catedrático José Manuel Pérez Tornero reivindica la educomunicación como un derecho del ciudadano para poder mantener con dignidad tal condición. El profesor Pérez Tornero dirige el Gabinete de Comunicación y Educación de la Universitat Autónoma de Barcelona y el Observatorio para la Innovación de los Informativos en la Sociedad Digital, que ha puesto en marcha Radio Televisión Española juntamente con la Universidad Autónoma de Barcelona y el CEU San Pablo. Es experto y consultor de la UNESCO y de la Unión Europea en materias de servicio público de televisión y alfabetización mediática. Y tal vez el profesor José Manuel Pérez Tornero comparta con aquel presidente estadounidense conocido como Obama una preocupación por intentar entender el nuevo ecosistema mediático. Profesor Pérez Tornero, ¿intentar entender sería ya una manera de empezar a conocer algo? Es clave, es la base, ¿no? Comprender para mí es saber analizar y saber las causas y los factores, y es clave para hacer todo, para adquirir conciencia, para actuar, para hablar. Le voy ahora a ceder un momento mi ordenador portátil. Aparece una imagen, tal vez no sé si usted lo denominará un meme o cómo llamaría usted a esto, si nos lo puede describir a los selectos pabellones auditivos que nos están escuchando. Bueno, creo que es la muralla china, ¿no? Y sobre la muralla china aparece un busto de Trump. ¿En qué estaría usted pensando? En Clinton. Luego te lo explico. Vale. Pero que dice, Make America Great Again. Pues es muy apropiado. Vemos la muralla china. Sí. Los muros no los ha inventado, tal vez no los ha inventado Donald Trump. No. Además, sí, separaban a los bárbaros según los chinos de los no bárbaros, ¿no? ¿Y tenía sentido construir muros hace unos siglos? ¿Los muros tenían sentido? Bueno, si eran defensivos, sí, porque sí que había mucho ataque, ¿no? Pero yo creo que ahora si los muros tienen sentido, si protegen a los débiles, ¿no? Pero no si protegen a los fuertes, ¿no? Si ese muro que quiere construir Trump protege a México de Estados Unidos, bienvenido sea. Pero si se piensa que es al revés, pues es un delirio, ¿no? Y en la sociedad claro, está Silicon Valley, se ha sublevado, porque ven que digamos, claro, que usted habla de torbellinos, del concepto de torbellino como un atractor de... Explíquenos, ¿qué es el torbellino como atractor de...? Bueno, lo que está pasando con esa metáfora que es la nube, ¿no? Que lo absorbe todo, pues hay que imaginar que ese torbellino que arranca en un punto, hay una persona y esa persona produce, tiene una identidad, escribe, piensa, se relaciona y es absorbido, va a esa nube y entonces alguien lo maneja, ¿no? Eso es lo que yo entiendo por torbellino. Y estamos acudiendo a un lugar, el planeta Tierra, donde hay muchos torbellinos, uno por cada persona, ¿no? Y al final todo acabará en una especie de órbita genérica donde está toda nuestra personalidad, que a veces puede ser tormentosa, ¿eh? A veces puede ser tormentosa, lo que pasa que de alguna manera desde la academia siempre tenemos el deber y a veces la pasión de intentar entender lo que nos pasa. El mundo, según usted, ¿se estaría convirtiendo en una ciudad compuesta de diferentes barrios? Explíquenos esa idea. Vamos a ver, una ciudad es la mejor representación de la civilización, ¿no? O sea, cuando se opone barbarie a ciudad, a civismo, una ciudad ya admite un cierto derecho, unas ciertas libertades, ¿no? Lo positivo, estamos convirtiéndonos en una polis enorme. Lo negativo es que esa polis todavía está organizada en guetos. Y hay guetos para quienes pueden expresarse menos, guetos para los que pueden expresarse más, para los que tienen más poder, ¿no? Silicon Valley es un gueto. Decías hace un minuto que se están rebelando contra Trump. Yo no lo creo. Yo creo que es una actitud un poco hipócrita, la de Silicon Valley, porque se oponen a una parte de Trump. Pero ellos son, en cierta manera, también un poder, es una especie de OPA sobre la sociedad entera, y en eso no son nada autocríticos. No
no son conscientes del poder que están generando, ¿no? Y me da la sensación de que oponerse a Trump lo podían haber hecho antes, en su momento, lo tienen que seguir haciendo, pero no de la manera en que lo hacen, que es simplemente haciendo declaraciones. Vamos a cambiar ahora mismo de tercio de la entrevista, pero casi se me escapa vivo. ¿Por qué confundió al presidente Clinton con el presidente Trump hace...? Bueno, no, vamos a ver. Estaba asociando Obama, Clinton y Trump, ¿no? Son como 3 etapas. Bueno, debe ser una cuestión neuronal, ¿no? Pero cuando Clinton llegó al poder dijo... había muy pocos nodos de Internet en Estados Unidos y había muy pocas ONGs, y él cifró el salto democrático en conseguir esa especie de extensión, ¿no?, de ONGs y de Internet. Cuando llega Obama, construye la seguridad social, ¿no? Y cuando llega Trump, pues levanta muros y vuelve más antes que Trump, ¿no? Y cuando he visto rubio y con ojos azules, que se parece un poco a Clinton, ¿no? Trump me ha recordado, pero en lo negativo. ¿Y esto no es un poco Hegel, la tesis, la antítesis, la síntesis, o estamos en otra lógica ya? Si uno es hegeliano, sí, yo no lo soy, en el sentido de que no me parece que la historia tenga este ciclo de síntesis y antítesis y tal. Yo creo que es más casual, más azaroso todo. No. Yo creo que es un accidente, como ha habido accidentes en la historia, ¿no? Que de pronto el culto a una personalidad es capaz de generar un retroceso, y lo que está planteando Trump, si lo consigue hacer, es retrotraernos a 70 años de la historia de Estados Unidos, ¿eh? Va a hacer buena a veces la globalización Trump, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la comunicación. Transmedia. Estamos disfrutando con la comunicación y con el discurso del profesor Pérez Tornero. Nos habla el profesor de ese mundo que tal vez fueran ciudades compuestas con barrios, que en algunos casos son guetos, y ahí llegan los robots. Sí. Y los robots están planeando sobre nuestras mentes desde hace tiempo, ¿no? Desde la ciencia ficción, ¿no? Pues hace muchos años que se escribieron Yo Robot, Asimov, incluso Frankenstein, ¿no? Que de alguna manera era un robot biológico, pero era un robot, ¿no? Y ahora los tenemos aquí. Y entonces cada porción de nuestro planeta que está gobernada inteligentemente es una especie de robot en sí. Y empieza un diálogo con ellos que será difícil, porque buena parte de lo que hacen los robots está programado ocultamente, no lo conoce más que el programador. Buena parte, y este es el gran reto que tenemos por delante, lo van a aprender las máquinas en el futuro, lo van a aprender por ellas mismas, y ahí empieza una nueva etapa. Y la humanidad tiene que aceptar ese reto. ¿Y tenemos ya los robots que vamos a tener, o vamos a tener más de los que tenemos? No, vamos a tener muchísimos más, y cualitativamente muy diferentes. O sea, hasta ahora tenemos, pues bueno, se están vendiendo robots emocionales de compañía, ya están comercializándose en Japón, ¿no? Que te contestan, que te sonríen, que te acompañan, que te encienden la luz, ¿no? Robots sexuales que se están lanzando al mercado, robots para aprender, robots para cocinar, de todo tipo, ¿no? Los que vienen son de una nueva generación muy compleja, que pueden gobernar sin ser vistos, que pueden gestionar muchas de las cosas, ¿no?, que hacemos cotidianamente, y este es un gran reto que afecta al trabajo. Por ejemplo, se está discutiendo mucho si vamos a perder empleo. Lógicamente que vamos a perder un cierto tipo de empleo, pero no solamente un cierto tipo, sino una gran parte de empleo que hasta ahora estaba defendido por la inteligencia humana, pues va a ser conquistada por la inteligencia artificial, ¿no? Y estamos en una nueva época. No en vano se están planteando algunas, entre comillas, soluciones como la renta básica, la renta universal, porque si antes los recursos económicos se distribuían a través del empleo, ¿qué pasa si no hay empleo? Pues que no habrá redistribución. Y eso afecta a muchos problemas, ¿no?, de la existencia. Sin mencionar la propia consideración humana de la persona que trabaja, que en el fondo es capaz de transformar la naturaleza y que en el fondo es capaz de humanizar el entorno, ¿no? La socialdemocracia tal vez resolvía muchas de esas cuestiones, pero tal vez también la olvidamos. Bueno, vamos a ver, la socialdemocracia se fundó sobre el liberalismo. Sin liberalismo no hubiera habido socialdemocracia.
el liberalismo como marco político. Ahora, el neoliberalismo es una apuesta doctrinaria y extemporánea por un liberalismo que ya no existe, que ya no se dan las condiciones, ¿no? Y entonces esto está devolviéndonos al populismo de todo tipo. Está polarizando mucho las sociedades en todo el planeta, está olvidando que la política es deliberación y es acuerdo, que es pacto, ¿no? Y si la socialdemocracia tiene que resucitar de alguna forma, sería, para mí, como modelo de diálogo y de conversación y de integración. Yo creo que ese es un tema capital. No sé si lo va a hacer porque el mundo está complicado, ¿no? Estamos conversando con el profesor Pérez Tornero y Pérez Tornero es uno de los expertos a nivel mundial en el concepto de alfabetización mediática. ¿Qué es eso? Bueno, aprender a leer, a escribir y a pensar, pero con todos los lenguajes. Esto quiere decir que hay que aceptar las alfabetizaciones múltiples, el audiovisual, la imagen, etcétera. Y además, sobre todo, reconocer que escribiendo, expresándonos y leyendo pensamos, que es básico, ¿no? Es una vuelta a la idea de que no hay razonamiento que no se apoye en conceptos y esos conceptos, si no se apoyan en signos y en significantes, no existen, ¿no? Entonces, lo que se está produciendo en la actualidad es que hay una resignificación del mundo, una nueva semantización y que esto nos plantea nuevos retos. Yo creo que también tiene que ver con lo que mencionas de la conversación, ¿no? Estamos muy acostumbrados a versar sin el otro, ¿no? A hacer monólogos. Estamos en una época que exige un diálogo universal, ¿no? Colectivo. Y el profesor Pérez Tornero lo que trabaja es para que esto llegue a las escuelas y a los institutos. ¿Está llegando? Es una dimensión de la alfabetización mediática, lo que pasa en las escuelas, ¿eh? A ver, yo soy optimista, creo que sí. Creo que hay. Pero hay progresos y regresos. Es decir, a veces hay muchas habilidades tecnológicas que no se traducen en habilidades de pensamiento, ¿no? Hay veces habilidades de pensamiento que no se traducen en habilidades emocionales, ¿no? Y habría que conseguir un equilibrio. Yo creo que nos faltaría, hablando en concreto de España, ¿no? Por ejemplo... O Latinoamérica, extiéndalo, porque usted es un gran conocedor también de... Sí. Bueno, o Europa mismo, por ejemplo. Europa. Vamos a ver, tenemos un capital en Europa... Que nos escuchan, se lo digo porque nos escuchan, nuestros selectos pabellones auditivos están por todo el mundo. Tenemos una red de cátedras UNESCO y hay por lo menos una o dos en cada continente. Y nos reunimos 2 o 3 veces al año. Pues y hay problemas parecidos. Sí, hay problemas de contextos no son parecidos, pero yo creo que en esencia son parecidos. Vamos a ver, si no lo planteamos en términos filosóficos, la necesidad de entenderse y de construir la paz a través de la conversación y el diálogo es lo mismo si uno está en Palestina, en Arabia Saudí o en la frontera siria o, si quieres, en la selva amazónica. Los contextos son diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay culturas mucho más orales y además, pues sobre todo porque la gente se escucha y tiene una cortesía y un respeto, ¿no? Y es interesantísimo. Y cuando uno, por ejemplo, se va a Europa y dice que Europa ve que es un potencial de creación cinematográfico enorme, ¿no? Y cuando analiza si esto se utiliza en las escuelas, pues no. No hay una asignatura en las escuelas, no hay una autorización del cine, ¿no? Hay asignaturas de literatura. Y hoy día la literatura también se escribe con imágenes, ¿no? O sea, hoy día los poetas son visuales, de alguna forma, ¿no? Y sin embargo tenemos la nostalgia. ¿Se ha perdido la poesía? Pues se ha perdido la poesía oral, pero hay mucha poesía visual, ¿no? Entonces, yo creo que recuperar ese sentido integral de que estamos pensando y produciendo significados y estéticas sería un esfuerzo clave para la alfabetización mediática. Pero quiero decir también que no es solo de la escuela, ¿eh? El problema es que a la escuela se le carga de responsabilidades. Yo creo que es un problema cívico, es un problema ciudadano, es un problema general, ¿eh? No podemos hacer una escuela aséptica, higiénica y donde la salud, digamos, si sale la gente a la calle y se encuentra con un ambiente contaminado, ¿no? Quizás es demasiado exagerada la comparación, ¿no? Pero creo que cívicamente, si no hacemos un esfuerzo educativo entre todos, pues no habrá una buena escuela, ¿no? Eso me parece que es muy importante. Transmedia. Esteban Galán. Estamos disfrutando, pero está llegando a su fin una maravillosa e inspiradora conversación con el profesor Pérez Tornero. Hace unas fechas estuvo
con nosotros el profesor Ramón Salaverría y reivindicaba, su universidad, la Universidad de Navarra, como un corazón de la comunicación en España y en Europa. Háblenos de su universidad y de la tradición que tiene en estudios de comunicación. ¿Cómo es su universidad? Bueno, a ver, yo he estado en la universidad desde que empecé primero de carrera, en la primera promoción de periodismo, y llevo, por tanto, muchísimos años en ella, ¿no? ¿Usted trabaja actualmente en la Universidad Autónoma de Barcelona? Sí, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Lo que más me gusta de la Universidad Autónoma de Barcelona en estos momentos, por lo menos en el entorno en que yo me muevo, es que es muy plural, está muy abierta al mundo. Hay mi grupo doctoral, hay pakistaníes, hay egipcios, hay franceses, hay italianos, incluso algún catalán, latinoamericanos, y es muy enriquecedor el diálogo. Me gusta también la apertura, el hacer las cosas en red, el tener ganas de investigar y de publicar. Me gustan mucho los estudiantes de grado, que son las estudiantes, habría que decir, porque son mayoría mujeres, trabajan muy bien, muy seriamente, se comprometen, y hay un ambiente bastante creativo. Tenemos defectos como todas, no estoy diciendo que somos el centro del mundo, ni mucho menos, ¿no? Pero... ¿Y a esa universidad han llegado los MOOC? ¿Qué son los MOOC? Los cursos masivos online, sí, justamente lo llevo yo en una comisión. Consiste en difundir conocimiento. En principio gratuitamente, luego tendremos que encontrar alguna sostenibilidad, pero es una apuesta general de la comunidad universitaria, ¿no? Y es también un riesgo en el sentido de que, claro, hay grandes universidades que tienen un enorme potencial de producción de contenidos, que tienen premios Nobel, que tienen tecnología, laboratorios, etcétera, etcétera, que pueden sustituir una parte de lo que las universidades convencionales hacemos, porque difunden gratuitamente sus cursos, ¿no? Yo creo que esto es una primera oleada, pero es una llamada de atención para el futuro. Las universidades que yo concibo del futuro tienen que ser un híbrido entre herramientas online y herramientas presenciales, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos hablando, esta conversación, se puede lanzar a la red, ¿no? Puede ser útil en todas partes del mundo, pero también se puede integrar en un trabajo presencial, en alguna asignatura, se puede discutir presencialmente. No se lo he dicho para que hable libremente, pero seguramente algunos de los conceptos que usted está utilizando aquí van a un canal de YouTube, claro, y donde se convierte en un repositorio oral de conceptos relacionados con la investigación en comunicación, cada uno por los expertos que conocen cada uno su tema y digamos, es para ir haciendo red. ¿Está hablando de eso? Estoy hablando de eso, porque este es un capital intelectual que hace 2 décadas no se podía compartir. No se podía compartir de ninguna de las maneras. ¿Y el conocimiento sin poder ser compartido? Claro. ¿Qué sentido? Bueno, es que es mucho más productivo cuando se comparte, ¿no? Entonces, la siguiente fase sería, ¿se puede enriquecer ese conocimiento? O sea, es decir, ¿puede este podcast generar una cascada de otros que lo complementan, lo enriquezcan en las redes? ¿Es posible hacer, por ejemplo, esto? Ahora estamos aquí, viéndonos las caras, ¿no? Y compartiendo, que es muy grato verse y compartir el mismo espacio físico, ¿no? Pero se puede hacer vía Skype, vía Viber, vía una conversación en red, ¿no? Y cada vez más necesitamos ese tipo de entendimiento. Yo creo que la educación universitaria tiene que apostar por esto, sin duda. Que los medios de comunicación tienen que apostar por eso, y hasta la comunicación local, ¿no? La comunicación personal, ¿no? Yo creo que uno es más libre en la medida en que tiene otros referentes, que tiene otros, entre comillas, socios o amigos fuera del lugar que uno vive. Profesor Pérez Tornero, ¿quiénes fueron sus maestros? ¿O su maestro? Pues, a ver, mucha gente que está a mi alrededor, ¿no? Yo aprendo, yo qué sé, de mi mujer, de mis hijas, de gente que admiro leyendo, pero si te refieres a profesores académicos, a mí me marcó mucho mi estancia en París. Yo tuve la suerte de estudiar en un centro que éramos 7 u 8 personas, que estaba, se acababa de morir Roland Barthes en aquel momento, ¿no? Pero era el lugar de la revista Comunicación. Yo tuve... ¿Le llegó a conocer a Roland Barthes? No personalmente. Pero sí conocía a Edgar Morin, a su mujer Violette Morin, que luego se separó, fue tutora mía. Luego estuve trabajando con Gray Maas. Gray Maas me conectó con Thomas Sibiok en Indiana.
Trabajé mucho con el grupo de semiótica y era un momento muy, muy, muy atractivo. Desde ir a conferencias de Foucault, pasando por discusiones con Julia Kristeva, aquello me enriqueció bastante, ¿no? Luego eso se fue ampliando. Pues trabajé también con amigos finlandeses, con portugueses, un amigo Eduardo Peñuela, que murió hace poco, decano de la Facultad de San Pablo. Bueno, recuerdo a mucha gente y a todos les debo, a todos los he, entre comillas, plagiado, y para mí ha sido muy enriquecedor, ¿no? Pero ya digo, aprendo mucho de la gente que me rodea, de mis estudiantes, de mis colegas, de mis amigos, ¿no? Usted tiene una formación humanística muy rica, recomiéndenos un libro. A ver, mira, como he oído otra entrevista me preocupa un poco. Yo he leído, bueno, Patria... He hecho trampa. Hay Sí, que decir que el profesor Pérez Tornero ha presenciado una entrevista previa, no diremos a quién, pero sí, ha hecho trampa. Mira, yo leo muchos libros a la vez. Te voy a decir ahora los que yo estoy leyendo, ¿eh? Por ejemplo, me está encantando el prólogo de Andreu Jaume, que es un intelectual, filólogo, que le ha hecho a los diarios de Gil de Viedma. Interesantísimo. Incluso los propios diarios que estaban así, han sido retocados y tal, es muy interesante. Me leí hace muy poco El coloquio de los perros de Cervantes, me lo releí. Súper interesante. Esto sí que es un relato transmedia, ¿eh? Es decir, tiene una representación, o sea, y el humor, ¿qué humor? El humor, el sentido, la conexión, la crítica a la corrupción, la crítica a las costumbres, está vivo. Es actual. He empezado a leer también Patria. Lo ha leído mi mujer, me lo ha recomendado mucho y creo que vale la pena leerlo porque tiene un sentido. En el fin de semana me he leído un libro que me ha impresionado, pero que ya estaba publicado, que era de Mark Donnell sobre un genocidio, se llama Masacre. Se ha publicado ahora en castellano, es del año 92, pero la masacre que hizo el ejército de El Salvador hace unos años, ahora se cumplen 35 años de aquello, y 25 de la firma de paz, en una aldea que se llama Morazán. Mataron 700 personas, ¿no? Y esto, pues, se puede congeniar perfectamente con lo que está sucediendo en Siria ahora y con lo que hemos sabido hace poco, que denunciaba Amnistía Internacional, de la prisión donde están matando a un ritmo de 50 por noche, ¿no? Entonces, cuando uno ve todo eso, pues, me parece muy interesante ver que desde Cervantes hasta ahora no han cambiado mucho las cosas, ¿no? Está todo vivo al mismo tiempo, pero que hay relatos que crean esperanza, ¿no? Yo eso creo que es fundamental. Y en esa esperanza terminemos con un regalo, una película. A ver, películas, como veo muchas. ¿Hay algo que usted no haga? No, pues a veces dormir. Uno escuchándole se siente muy pequeño. Mira, te voy a mencionar dos películas muy poco conocidas, pero que he visto hace muy poco. Uno es Mira quién está detrás de ti, o sea, quién regresa, que es como Hitler regresa a Alemania. De pronto resucita Hitler y se topa con la Alemania actual, ¿no? Entonces, ¿cómo lo adoptan los ciudadanos? Primero como un personaje estrambótico y después como un usurpador, un payaso, pero ese payaso se va metiendo en los reality shows, se va metiendo en los programas de tertulia y al final acaba diciendo, ya la conclusión final, ¿no? Porque ya se ha hecho con un nuevo poder, Hitler. Dice, vosotros me votasteis en su momento y todos sabíais lo que yo iba a hacer. O sea, es una reflexión para hacerlo, ¿no? En el otro lado hay una película que se llama Libertad, que es una representación de un político italiano pretendidamente de izquierdas, que entra en depresión porque se da cuenta de que en el fondo su partido no quiere gobernar nunca y por eso es un partido rutinario, triste, aburrido, ¿no? Que vive mejor en la oposición. Pero con esa depresión se va a recuperar su infancia y abandona el puesto de secretario general de la oposición. Y por casualidad su hermano gemelo, que era un profesor de filosofía que había tenido algún problema psiquiátrico, toma la posición de él y consigue entusiasmar a la gente y volver al nervio político, ¿no? Y bueno, eso ya te puedes imaginar, bueno, o no, pero no voy a contar el final, de cómo a veces una perspectiva distinta desde una película o desde cualquier otra arte o relato te da una visión sobre el futuro que yo creo que es una enseñanza, ¿no?
Profesor Pérez Tornero, ha sido un placer. El placer es mío. Yo seguiría aquí mucho tiempo, pero no quiero cansarte. Gracias. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.